Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro Instagram Live que estamos desarrollando desde aquí, desde la Oficina de Comunicaciones de Parques Nacionales en Bogotá. Le doy un saludo muy especial a todos los que se conectan en este momento, a Daniel, Fernando, saludos hasta Australia, Fernando. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Emiro. Bueno, cuéntenos desde dónde nos ven hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros en Colombia. Vamos a hablar sobre el cóndor andino, el ave insignia de nuestro país, porque este fin de semana celebramos y conmemoramos el Día del Cóndor Andino. Entonces, por eso queremos hoy charlar con una persona experta en aves para que nos cuente más detalles sobre esta ave insignia de Colombia. Saludos a Daniel, saludos hasta California, Bogotá, Medellín, Manizales, La Calera. Bueno, yo creo que podemos ir empezando con nuestra charla del día de hoy. Como les comentaba, este fin de semana conmemoramos el Día del Cóndor Andino, esta ave que está presente en algunos de nuestros páramos y en nuestras áreas protegidas, sobre todo siempre está presente en nuestros parques. En el Parque Nacional Natural Los Nevados se han avistado cóndores. Y pues bueno, como les comentaba, tenemos un invitado muy especial que es experto en aves, en avistamiento de aves. Él es Jairo Salazar, es geólogo de la Universidad de Caldas y bueno, nos va a contar detalles sobre esta especie tan hermosa que tenemos en nuestro país y en nuestras áreas protegidas. Voy acá a buscar a Javier para invitarlo a que se una a nuestro Instagram Live y hablar un rato con él. Bueno, por acá nos cuentan que en el páramo del Guerrero lo han visto. Hola Javier, ¿cómo estás? Laura, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo vas? No, excelente, pues muy contento de atender de nuevo la invitación de ustedes a hablar de lo que nos gusta, de los pajaritos, de las aves, de la conservación y sobre todo del cóndor de los Andes y esta iniciativa que está tomando tanta fuerza de que se conmemore, de tener una fecha dentro del calendario en Colombia para seguir resaltando la importancia del cóndor de los Andes el 7 de agosto. Qué maravilla estos espacios y qué bueno que desde Parques están con esta iniciativa, impulsando esta iniciativa, que esto se nos vuelva costumbre como tantas conmemoraciones en Colombia. Claro que sí, como muy bien lo dices, desde Parques Nacionales siempre estamos muy interesados en conmemorar los días que son los días ambientales. Digamos que no hay un día específico para proteger una especie de fauna, de flora. Digamos que esto lo debemos hacer a diario, pero sí queremos como resaltar los días especiales de nuestras especies, pues para que todos recordemos la importancia que tienen ellas en nuestros ecosistemas, en nuestro país, para nuestras vidas. Entonces, sí, este fin de semana, el domingo 7 de agosto, es el Día del Cóndor Andino y pues hoy, desde hoy queremos celebrarlo porque es nuestra ave insignia, está presente en la mayoría de nuestras áreas protegidas que tienen ecosistemas de páramo, como el Parque Nacional Natural Los Nevados, por ejemplo. Y bueno, entonces empecemos con esta charla. Javier, cuéntanos un poquito sobre ti. Sabemos que eres geólogo, que eres experto en avistamiento de aves. Estuviste con nosotros en una charla también días antes del Global Big Day, que es el día en el que salimos a ver aves. Pero bueno, centrémonos hoy en el Día del Cóndor Andino. Cuéntanos un poquito sobre ti. Ahorita charlamos sobre el cóndor. Pues mira, yo soy Javier Salazar Arias, soy geólogo de la Universidad de Caldas, pues estuve mucho tiempo activo en geología, a ver qué te digo, hasta hace 7 años estuve en la industria de los hidrocarburos, yo estaba
al cargo de loguear, de estar pendiente de del material que salía cuando se estaba perforando un pozo de petróleo. Se dio la crisis del 2015, salí y descubrí los pájaros y me quedé con los pájaros. Cambié el martillo, la lupa y la brújula en geología por unos binoculares y una guía de campo. Siempre uno dice por qué empecé tarde, pero siento que no fue tarde porque me maravillé con las aves. Pensaba yo, un geólogo, ¿qué podía hacer por las aves? O sea, ¿cómo cuadra un geólogo en las aves? Y me di cuenta que el geólogo es el que puede entender el relieve, y ese relieve en Colombia es lo que nos da tanta variedad de aves. Entonces, digamos que ese fue, digamos, mi aporte a la observación de aves, es entender, ayudar a entender por qué tenemos tantas. Y me gusta Ujú. mucho compartir con las personas que están iniciando, me gusta salir con personas que quieren iniciarse en el cuento de los pájaros y atender las invitaciones como las de Parques a hablar de pájaros, a hablar de lo que nos gusta. Qué bien, Javier. Bueno, entremos en materia. Cuéntanos un poquito sobre el cóndor. ¿Qué características tiene especiales que lo hacen diferente a otras aves? Hemos Bueno, visto que tienen un tamaño diferente, que tienen ciertas características en su plumaje, pero cuéntanos tú como esos detalles especiales que tienen los cóndores a comparación de otras aves. Bueno, primero hablemos del cóndor desde su taxonomía. El cóndor hace parte de una familia que se llama la familia Catartidae. El término Catartidae viene del griego catartes, que catartes significa el que limpia. De ahí la función ecológica que tiene esta gran familia. Dentro de esta gran familia, pues bueno, digamos el miembro que más sobresale es el cóndor de los Andes, pero Ujú, también tenemos los gallinazos, los chulos. Nosotros tenemos aquí en Colombia varias especies varias especies dentro de esta familia. Digamos, el que vemos más frecuentemente y en mayor cantidad son los gallinazos. Pues las ujú. funciones ecológicas, la gran función importante de alimentarse de materia orgánica en descomposición, porque la importancia del gallinazo no radica pues bueno, en que está en un ecosistema, sino lo que hace por ese ecosistema. Ujú, Entonces, el cóndor hace parte de esta gran familia y de resaltar en el cóndor, dentro de sus características, es el gran tamaño que tiene. O sea, podemos considerar que el cóndor es de las especies de aves terrestres de las más grandes, porque un cóndor con sus alas extendidas puede ujú. tener 3,30 m de ancho. O sea, Wow, imaginémonos, tres, abrimos nuestros brazos y no alcanzamos a tener la envergadura de las alas de un cóndor. Entonces es un increíble. animal muy grande. De hecho, si pudiéramos ver un cóndor posado en el piso, tendría más de 1 metro de alto. O sea, es un animal muy grande. Cuando yo la primera vez que vi un cóndor fue cerca al Parque de los Nevados y lo vi muy lejos y nos dijo el señor Ujú. que estaba con nosotros, vea dónde está el cóndor. Y estaba muy lejos y así todo lo podíamos ver porque era tan grande Puede ver que se muy bien distinguía. por su tamaño. Exactamente, una cosa espectacular, o sea, es un animal espectacular y el vuelo es majestuoso, o sea, uno ver el cóndor transmite una paz cuando vuela, o sea, le digo que hay un momento de contemplación importante cuando vemos volar el cóndor, es que Ujú. ver la majestuosidad que tiene, su tranquilidad, su pasividad cuando vuela y saber que puede volar tanto, porque un cóndor puede moverse, tiene un área de dispersión muy grande para buscar alimento. Pues, de las Ok. características de resaltar del cóndor es el negro azabache tan marcado que tiene. O sea, él tiene un color negro característico Ujú. que es igual en el macho y en la hembra. O sea, los dos tienen la misma coloración de plumaje. Ok. Sin embargo, digamos que el macho tiene una característica tiene una crestica, como la que tienen las gallinas, pero más grande, más notoria, que se llama la carúncula, y resulta que esta crestica cambia de color de acuerdo, digamos, al estado de ánimo o la Así. parte emotiva que tenga el cóndor, que es lo que hace característico. Y algo que me parece espectacular cuando veo el cóndor y digo, más blanco no se puede, es una bufanda blanca que tiene que parece de peluche, Sí. que, y que efectivamente cuando está el vuelo en un día despejado resalta esa garganta que tiene, más bien la garganta no, ese cuello que tiene, ese peluche que Ujú. tiene que es espectacular.
pues de características así físicas, el tamaño, el color, cuando hay ejemplares juveniles, los juveniles son, digamos, los cóndores que están en desarrollo, Sí, tienen un tono marrón y ellos se pueden demorar hasta 6 años para tomar la coloración de los adultos. ok. Entonces, digamos así a grosso modo, digamos son las características que vemos, ay, que lo vemos en nuestro escudo nacional, ese es el orgullo de nosotros. Sí, y digamos que de esas características como el cuello, la cresta, o qué otras características podemos decir que se diferencian de los gallinazos, porque muchas personas los confunden, porque pues ya estamos aprendiendo que son de la misma familia, pero entonces, ¿cómo se pueden diferenciar para que las personas no los confundan? Pues básicamente el tamaño es primordial porque un gallinazo no tiene el tamaño del cóndor y unas líneas blancas que ellos tienen en las alas. Digamos, al vuelo lo podemos diferenciar. Y hay hay un aspecto diferenciador, pero que es triste. No se ven tantos gallinazos, no se ven tantos cóndores como se ven los gallinazos. O sea, es que Sí, uno puede ver una bandada de 200 gallinazos, pero puede ver volando solamente uno o dos cóndores cuando está volando con su pareja. Digamos, es eso. Y que claro, tenemos que ir a las partes altas de las montañas para poder encontrar los cóndores. Los gallinazos los encontramos, digamos, en todos los rangos de elevación, mientras sí. que el cóndor solamente está restringido a las partes altas de las montañas. Ok, sí, tristemente no tenemos muchos ejemplares en el país. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ahora cuéntanos de qué se alimentan entonces los cóndores. Pues bueno, los cóndores, como lo da el nombre de su familia, Catartes, el que limpia, se alimentan de materia orgánica en descomposición, ellos son necrófagos, se alimentan de animales muertos principalmente. Ujú, Eh, se, Te digo tristemente, se tiene estigmatizado el cóndor porque dicen que depredan ganado, que se comen los terneritos. Se han dado casos, no desconozco eso, pero son menos los casos donde se alimenta de presas vivas, pero es que son, digamos, un ternerito recién nacido, son presas muy pequeñas, ok, pero principalmente ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Inclusive se tiene tuve la oportunidad hace unos años en Salento, que había un ternerito había nacido muerto y resulta sí. que lo colocaron en un potrero y llegaron los cóndores a alimentarse de él. Entonces me parece que es algo, una práctica que se realiza en el campo si se puede, que el cóndor se alimente de esa materia orgánica, porque es que hay que recordar que el cóndor estuvo primero en América que el ganado. El ganado fue traído durante la colonia por los españoles y ellos se Ujú, alimentaban, digamos, para otras partes del continente se alimentan de las llamas, por ejemplo, si estamos hablando más al sur, en Perú, en Bolivia, ellos se alimentan de los guanacos, de los, de las llamitas, y se ujú. alimentan de presas más pequeñas, pero es que te digo que uno si considera el impacto que puede tener el cóndor sobre una población, sobre la ganadería no es tan grande, o sea, es que no es significativo, porque mira, un cóndor Sí. puede comer 5 kilos de carne y se va a demorar cerca de 2 semanas para volver a comer. O sea, no son requerimientos alimenticios tan elevados. Entonces, Ujú. básicamente ellos son los que nos están limpiando los ecosistemas de los animales que fallecen, que mueren. Entonces, digamos que alguno de los beneficios para nuestros ecosistemas es ese, que nos limpian, digamos que de estos animales muertos y que otros beneficios nos pueden traer los cóndores a nuestros ecosistemas. Pues es que básicamente el solo hecho de estar integrando a su alimentación la materia orgánica en descomposición, pues ya representa una ganancia para nosotros porque nos están librando de una fuente de enfermedad. Pues desde el punto de ganancia ecológica, pues es que imagínate, si vemos que hay muchos cóndores en un lugar, nos están indicando que hay salud en el ecosistema. O sea, si vemos muchos cóndores, quiere decir que tienen de dónde comer y tienen las buenas condiciones para estar. Que Ujú. tristemente en nuestros páramos no sucede eso. Es que es triste hablar que para el continente sur el cóndor se restringe. O sea, hablando de distribución, solamente podemos encontrar cóndor de los Andes en Sudamérica. O sea, y No. uno ve, y si está restringido a Sudamérica y en las partes altas, y si nos remontamos a la geografía, hombre, está restringido solamente a una partecita, digamos esta partecita que da para el Pacífico.
O sea, partiendo desde la Tierra del Fuego, subiendo toda la cordillera de los Andes hasta aquí en Colombia que se trifurca, pues vemos que Mm. es un área como muy restringida y ellos, para este caso de la ubicación que tiene Colombia, de la privilegiada ubicación que tiene Colombia en toda la zona ecuatorial, digamos aquí tienen tres lugares para estar, que son las tres cordilleras, pero también eso le representa un desafío de supervivencia al cóndor, porque Claro. las condiciones que tiene Colombia de aprovechamiento de tierra, porque tenemos que no estamos limitados a las estaciones como sucede para el caso de la zona templada del sur, para Chile, para Argentina, donde ellos tienen 4 estaciones en el año, que no tenemos estaciones. Ujú. Entonces, eso permite que aquí, bueno, tristemente ha permitido que aquí en Colombia se desarrolle actividad agrícola y pecuaria hasta muy alto en la montaña, restringiendo precisamente el área del cóndor, o sea, donde puede estar. Para el sur del continente, si uno mira números, el número de cóndores aumenta, porque no se da actividad agrícola, se sucede, pero no tan intensa como sucede aquí en Colombia, que es lo que ha entrado a reñir con el hábitat del cóndor. O sea, porque esa es una gran amenaza que tiene el cóndor que se está quedando sin dónde estar. Eso también quería preguntarte, ¿cuáles son las amenazas que tienen ya la población de los cóndores tan reducida? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que esto no siga sucediendo y protegerlos desde nuestras casas o desde donde estemos? ¿Cómo podemos aportar a que estas amenazas disminuyan? Es que mira, la principal amenaza, o sea, si hablamos del cóndor en términos de cómo, de cómo lo califican de acuerdo al grado a su grado de amenaza, mira, hay dos, digamos, hablemos de dos tipos de dos entidades que emiten categorías. A nivel nacional tenemos el libro rojo de las aves y en ese libro rojo aparece como una especie crítica. O sea, que es cuando ya el semáforo se va poniendo rojo. ¿Qué Ujú. pasa a nivel suramericano? O sea, cuando hablo a nivel suramericano es a nivel global, pero bueno, restringiéndolo solamente a Suramérica, es una especie que está casi amenazada. Y esas amenazas que tiene el cóndor es principalmente la pérdida de hábitat. O sea, ellos están quedando sin dónde estar. ¿Por qué se están quedando sin dónde estar? Porque la actividad del hombre, la actividad agrícola, la actividad pecuaria, ha llevado ha llegado a los lugares donde estaba el cóndor históricamente. Y estoy hablando históricamente de miles de años, porque es que Ujú. el cóndor no llegó con los españoles. Cuando los españoles llegaron aquí ya estaban. Te voy a dar un dato. En Brasil encontraron fósiles de cóndor de 10.000 años de antigüedad. Wow. O sea, uno dice 10.000 años, el hombre en dónde estaba hace 10.000 años y el cóndor ya estaba en el planeta. Entonces, si nos ponemos como a mirar, a hacer como ese análisis de tiempo, vemos, habían cóndores desde hace 10.000 años. Si, de hecho, hay algo anecdótico, en el 2017 encontraron un antepasado del cóndor en Argentina, de 30.000 años de antigüedad. No es la misma especie de cóndor, pero sí está genéticamente emparentado con el cóndor. O sea, encontraron los restos fósiles digamos, un cóndor prehistórico, entre comillas, de 30.000 años. O sea, ellos históricamente han estado acá. El ejemplar que encontraron en Brasil es un ejemplar de 10.000 años, de la especie Vultur gryphus, que es el nombre científico del cóndor, y resulta que este Vultur tiene 10.000 años, pero bueno, uno dice, pero es que Brasil no tiene como las características que tiene Colombia. Pero tenemos que mirar eso es en el escenario climático de ese momento. Al parecer, las condiciones climáticas hace 30.000 años, cuando se encontró cuando estaba ese cóndor en Brasil, eran diferentes a las que tienen ahora. Digamos, hayan bajado las temperaturas, quizás todo gira en torno a los cambios climáticos. Entonces, haciendo la reflexión, el cóndor ha tenido una amenaza muy fuerte por pérdida de hábitat cuando llegaron, se dio la conquista, se dio la colonia y empezaron a dispersarse la gente por América. Y el Ujú. cóndor se fue cada vez quedando sin menos espacio para estar. Entonces, esa, digamos que es de donde parte todo. Hay algo que se debía hacer es desde todo, desde diferentes niveles, y es educar a las personas. Educar Ujú. a las personas en el sentido de, hombre, si usted tiene si en sus manos está la responsabilidad y usted tiene una finca que está en la parte alta, pues hombre, bájale un poquito a la actividad y conviva con el cóndor, porque es triste que
se diga que aquí en Colombia, en años recientes, y estoy hablando del año 2021, 3 cóndores fueron envenenados. O sea, Ay, pero uno dice, pero bien poquitos y se están acabando. Entonces, sí. eso es lo que hay que entrar a trabajar con las personas en la parte educativa. Decirles, hombre, el cóndor estaba aquí primero, nosotros sintamos que nosotros somos los invasores de ese espacio natural que ha tenido el Sí, porque cóndor. es tu hogar, el páramo es tu hogar. Exactamente, y si nos remontamos en la historia, ellos estaban aquí primero. Ujú. Entonces, hay que trabajar la parte de educación, hay que trabajar la parte, digamos, de tolerancia, entre comillas, porque se da el caso de que cuando hay una cuadrúpedo, una vaca muerta, envenenan la vaca para matar, pues, digamos, ahí vamos a tocar un tema espinoso, que son los perros ferales. Los perros ferales son aquellos perros que los dueños los abandonaron, Ujú. que el perrito que echó pa'l monte, y los perritos que están por allá básicamente van a estar buscando es comidita, y ellos van a estar donde estaba la vaca muerta, ellos van a ir a comer allá. Entonces, Ujú. o muchas veces una bandada de perros va a matar un ternero. Entonces, muchas veces, por querer controlar las especies, las manadas de perros ferales, envenenan las vacas muertas Ujú. buscando controlar los perros, pero también llega el cóndor a comer y se está envenenando y está muriendo. Claro. Entonces, te digo, es trabajar desde la parte de educación para que las personas pues convivan con el cóndor. Y yo hacía una reflexión hace unos días que veía el caso de un animal nacional como en China es el panda, y en Ujú. el panda hay en China hay toda una política en torno al panda, pero digamos que son especies diferentes, porque es que el Sí, panda es un animalito que está en la tierra y digamos que podemos restringir su movilidad, podemos tener áreas específicas para que esté, pero es que el cóndor vuela y el cóndor tiene un área de dispersión muy grande, entonces, muy ¿cómo controlar esos lugares? Entonces, vuelvo y digo, hay que entrar a las personas es con la educación, con la tolerancia, entender que son muy poquitos los cóndores que quedan en Colombia. Tristemente en Venezuela al parecer ya el cóndor se considera una especie extinta. O sea, ¿cuántos y hablar de menos en los reportes que se tienen, cuántos tenemos más o menos en Colombia? Mira, hasta el año pasado que se hizo el censo de cóndores del año 2021, se tenía 63 especies, 63 individuos de esta especie. Pero Ujú. ¿cómo te parece que ya fallecieron? Al parecer murieron 3, entonces ya estamos en 60 cóndores. 60 Ah, cóndores, eso es muy poquito. Y saber que pensemos y vamos atrás en la historia, ¿cuántos cóndores habrían cuando llegaron los españoles? Y que el cóndor tiene dispersión en las 3 cordilleras, pero aquí en Colombia ujú. solamente queda en la cordillera central y en la oriental se tienen algunos reportes, para el occidental no hay reportes de cóndor en los últimos años. Qué triste. Entonces, Por eso sí, nosotros desde Parques Nacionales, cada vez que tenemos la oportunidad, invitamos a todos nuestros seguidores a que nos ayuden a replicar estos mensajes de protección de de nuestras especies, de nuestra flora, fauna, de nuestras áreas protegidas, de nuestros parques nacionales, porque entre todos podemos aportar un granito de arena a este cuidado, a esta conservación de nuestras áreas, de nuestras especies porque todos nos benefician de alguna u otra forma. Y si nosotros replicamos este mensaje a nuestros familiares y amigos, pues podemos lograr que el mensaje llegue a más personas y que podamos protegerlos. Javier, cuéntanos qué podemos hacer si estamos visitando algún páramo y nos encontramos con un cóndor. Hace poco reportábamos nosotros desde acá, desde Comunicaciones de Parques Nacionales, que se avistó un cóndor muy cerca a una carretera del Parque Nacional Natural Los Nevados. Incluso las personas lo fotografiaron, pero ¿qué le podemos recomendar a las personas para que si en algún viaje que tienen, si están haciendo ecoturismo y se encuentran un cóndor, qué pueden hacer para cuidarlo? pues mira, hay algo que en observación de aves yo digo no sea efusivo cuando vea un pájaro por primera vez. O sea, la gente tiende a ponerse a gritar y lo asustan. O sea, tratar de improntar lo menos posible. O sea, hay que respetar que él estaba primero ahí y guardar distancia. Porque ¿qué va a pasar si el cóndor ve digamos, una persona se le acercó y le tomó la fotico? Él dice, no me representa amenaza.
pero no Ujú. todas las personas actúan de la misma forma con la naturaleza. Entonces el animalito, el cóndor va a ir cambiando su comportamiento cuando ve personas y se le va a acercar, pero no todos van a tener las mismas intenciones. Ujú. Entonces, lo mejor es como guardar distancia, guardar distancia. Primero, agradezca el momento que le está regalando la vida de tener ese espectáculo. Primero Sí, que todo, no sí, cualquiera puede verlo. exactamente. O sea, siéntase agradecido que usted es de los 50 millones de personas en Colombia que ha tenido un cóndor a 3 metros. Siéntase agradecido por eso y evite interactuar con él. O sea, no le tiren chitos, no le tiren la lata de salchichas, tirémosle las salchichas. No, no, no lo improntemos. O sea, hay que o sea, con los animales silvestres no hay que interactuar, hay que apreciarlos, guarde distancia y no lo impronte. O sea, porque las improntas en los animales es un riesgo que se corre con la fauna silvestre es improntarlos, es crear como mostrarle que el ser humano es alguien con el que puede convivir, pero está comprobado que nosotros somos el más animal de los animales, el más depredador de los animales, es la especie humana. Entonces, guarda distancia, agradezca el momento y, y si el animalito no se mueve, pues media vuelta y devuélvase por donde vino, porque hay que respetar los espacios de ellos. Totalmente, es cierto. Y como nosotros también estábamos hablando hace poco en un live que tuvimos sobre el avistamiento de ballenas y en general con todas las especies que nos podamos encontrar, la recomendación es no tratar de llamar la atención de ellos atrayéndolos con elementos como comida, como, no sé, palos o cosas así, porque lo que estamos haciendo es causarles no sé, susto, ellos se pueden ir y pues lo que estamos haciendo es alejándolos y pues ya no los podemos ver ni los podemos disfrutar. Entonces, y esto es también una amenaza para ellos, alimentarlos con comida pues que no es para ellos apropiada. Entonces también evitar eso, evitar el uso de plástico como los pitillos, las bolsas plásticas, porque eso también los está afectando mucho a las aves las afecta muchísimo el plástico. Está demostrado que cuando mueren se les ha encontrado mucho plástico en sus estómagos, entonces también por favor evitar el uso de plástico. Esa es una recomendación que nosotros hacemos desde parques nacionales frecuentemente porque el usar un pitillo o algo plástico una sola vez causa muchos daños porque se demora muchísimos años en degradarse este plástico. Entonces esa es nuestra recomendación. Exactamente, es la responsabilidad que tenemos nosotros cuando vamos a los espacios naturales de que generar, o sea, sin dejar huella. O sea, hay una filosofía muy, muy, muy contundente en cuanto a eso, sin dejar rastro. O sea, la basura vuelve con nosotros. A mí me parece absurdo cuando uno sale a pajarear, encontrar botellas vacías de agua. Y yo me pregunto, ¿es que funciona una lógica inversa? ¿Será que pesa más la botella vacía que llena? No sé, no sé. Entonces Ujú. es que vuelva la basura con nosotros y sobre todo no dejar comida, o sea, si uno se comió la manzana, las partes de adentro de la manzana, pues hombre, vuelva a echar en la bolsita porque es que no sabemos cómo podemos afectar a la fauna con los que se alimentan de esa comida que tenemos ahí. Entonces, Entonces, es, es preferible no, es preferible que vuelva con nosotros el uso del plástico. ujú. Podemos dejar una bolsa impregnada de comida, pero mira que hay animalitos que se alimentan, que buscan comidita y se puede comer el resto de comida incluyendo la bolsa. O sea, no, no. No, hay Sí, que, hay que hacer, hay que ser responsables cuando vamos a los espacios naturales, que la basura vuelva con nosotros para evitar esto, para evitar afectar los entornos naturales. exacto. Javier, cuéntanos un poquito cómo funciona la etapa reproductiva de los cóndores. ¿Cuántos hijos pueden tener? ¿Cómo funciona como esta etapa? Porque pues sabemos que hay muy pocos y cómo es esa actividad reproductiva de ellos. Es que, bueno, primero, el cóndor alcanza digamos, su madurez sexual aproximadamente a los 6 7 años. O sea, desde que nació, si hay 7 años para que alcance una madurez sexual. Y digamos que uno de los retos que hay con la reproducción natural del cóndor es que el cóndor, son más o menos 60 días
que demora desde que se pone el huevo hasta que sale el polluelo, 60 días, y es una incubación compartida, o sea, el macho y la hembra ampollan el huevito. ¿Qué Mm. pasa? El cóndor hasta los 6 meses está por ahí como ya como que se anima a salir del nido y está con los padres cerca de 2 años. O sea, son 2 años, imaginemos el niño gateador, o sea, él siempre está con 2 añitos, o sea, digamos que la tasa de reproducción es muy bajita, porque el polluelo está, digamos, dentro de su instinto de conservación, pues imagínate imaginémonos una pareja de cóndores con un polluelito y que tengan otro polluelito, o sea, va a ser muy complicado prestarle atención a dos polluelos. Entonces, Ujú. por eso digamos que la naturaleza es muy equilibrada en ese aspecto, que bueno, ustedes se reproducen cada 2, cada 3 años, porque ustedes porque el polluelito está con ustedes más o menos 2 años. Entonces, es precisamente para que tenga toda la atención de los padres y sobre todo que garantizar la supervivencia porque vemos que la naturaleza es una competencia es por sobrevivir. Entonces es una reproducción muy lenta. Estamos hablando que un cóndor puede tener una longevidad de 70 años y alcanzando una madurez sexual a los 6 años, pero se puede reproducir cada 3. O sea, vemos que es muy espaciada entre la época que se pueden reproducir. Hay algo interesante en los cóndores, es que ellos son monógamos, o sea, ellos siempre, la parejita que se constituye va a permanecer hasta que los dos estén vivos, van a estar junticos. Si se ha dado el caso que alguno de los dos fallece, se puede buscar una nueva pareja, pero ellos siempre son juntos. Entonces, los retos son esos, generalmente siempre ponen un huevo. Entonces es una reproducción muy lenta y sobre todo que ellos siempre hacen los nidos en unos lugares inaccesibles porque son unos terrenos escarpados donde solamente pueden llegar ellos. Ok. Bueno, ¿y por qué la característica de los cóndores es que no tienen plumas en la cabeza? Eso viene desde la familia de los Catartidae, la familia Catartidae. Todos los miembros de la familia Catartidae, los gallinazos, el rey gallinazo, las gualas, no tienen plumaje en la cabeza por una razón. Ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ujú. Pensemos que ellos tuvieran plumas en la cabeza, ¿cómo se llenaría de comida, de restos de materia orgánica mm, Claro. en descomposición, valga la redundancia? ¿Qué enfermedades les podría originar a ellos tener la cara cubierta con plumas y en esas plumas adherida carroña, materia orgánica descompuesta? Los podría enfermar. Entonces, Ujú. digamos que la evolución les ha dado pues tuvo esa facilidad funcional bueno, se fueron, no, con el pasar del tiempo no tuvieron más plumas para evitar ese problema que ellos tienen. Entonces, básicamente, esa es la razón por la que ningún gallinazo, bueno, ningún miembro de esta familia de los catártidos, que es parte del cóndor, tiene plumas en la cabeza para evitar que se impregnen de materia orgánica en descomposición y los puedan enfermar. Bueno, la naturaleza es maravillosa y nos enseña muchas cosas, es increíble. Es Sí. equilibrada y no hay nada mal puesto, no hay nada como algo como aleatorio, no, todo tiene una razón de ser. Ujú, exacto. Bueno, le comento a todos los invitados, a todos los que están conectados con nosotros en este momento, que pueden dejar sus preguntas acá en el chat y más adelante podremos desarrollar algunas que veamos que ya no las hayamos contestado. Entonces, para que también nos dejen sus preguntas si tienen alguna duda. Javier, bueno, ¿y cuánto tiempo pueden durar los cóndores sin alimentarse? Ahora decías que podían comer cierta cantidad y esperar también otro tiempo sin comer, pero cuéntanos un poquito sobre eso. O sea, ellos pueden comer mucha cantidad en un momento determinado. Pues decir que un cóndor se puede comer 5 kilos de carne en descomposición y Ok. pueden pasar un par de semanas hasta que vuelven a tener, digamos, hambre para volver a alimentarse. Sin embargo, la situación es que ellos la migración de las aves ocurre en la naturaleza en busca de alimentación. Entonces, si ellos no tienen alimentación cercana, tienen la facilidad de desplazarse a tener muchos lugares por donde buscar.
pero hay datos que han tenido ayunos hasta de 5 semanas, o sea, 5 semanas sin encontrar qué comer. Ok. Eso, eso es una cosa impresionante y sobre todo es algo que nos debe llamar a nosotros como la atención de cómo era la disponibilidad de comida cuando había muchos cóndores aquí en Colombia. O sea, son los efectos que hemos visto sobre los ecosistemas que son visibles en la población de cóndores. O sea, vuelvo a la reflexión que hacía hace un momento. ¿Cuántos cóndores podrían haber en Colombia cuando se dio la llegada de los españoles? Y si Ujú, habían tantos, era porque había mucha disponibilidad de comida. Entonces, ok. esas son, digamos, las reflexiones que deben quedar para nosotros, porque ellos exclusivamente se alimentan de carroña, Ujú, exclusivamente, y bueno, y los casos que se da que depredan animales pequeños, pero son escasos esos casos. Pero esos son, digamos, de los cuestionamientos que a nosotros como colombianos nos surge. sí. ¿Qué hacer para que el cóndor tenga buenas condiciones? Son muchas cosas, es un gran reto, un gran desafío, Laura. Sí, mira, aquí Hard Forest nos pregunta, justo hablando de su alimentación, nos pregunta si pueden llegar a incluir en la dieta natural ingestación de plantas por algún motivo. Pues que no, que tenga conocimiento, no. O sea, básicamente ellos adaptados es para eso, para alimentarse de materia orgánica en descomposición. En algunas especies se da el caso de que se alimenten de algunas ramas en momentos específicos. Voy a nombrar el caso de un halcón. Este se llama el halcón culebrero. El halcón culebrero come serpientes. Y dentro de toda esta sabiduría espectacular que tienen los pueblos ancestrales, dentro de ellos se llama el guaco. Y resulta que el guaco se alimenta de una planta que se llama guaco. Y es que esa planta, al parecer, ellos van y comen esa planta cuando se comen una serpiente, y es para contrarrestar los efectos nocivos del veneno de la serpiente. Entonces, Mm, digamos, para este caso específico del cóndor, no se tienen como registros de que tengan una alimentación alternativa, digamos, en un caso determinado. Pues no, la literatura aún no ha documentado eso porque conocemos, digamos, detalles tan específicos, no se tiene conocimiento en cuanto al cóndor, pero digamos que es una disciplina que vale la pena explorar y hacerle como seguimiento más detallado al cóndor. esa investigación. Ok, por acá Biocosmonauta nos pide que le recordemos por favor el promedio de vida de los cóndores. Pues aproximadamente son 70 años. El registro que se tiene de longevidad de un cóndor, por ejemplo. 70 años, de los 70 años, si nos vemos en el tiempo, ese cóndor alcanza su madurez sexual a los 6 años y cada 2 o 3 años pues pudo reproducirse y tener un solo huevito. Ok. Digamos en resumen, la historia reproductiva del cóndor. Bueno, por acá nos hacen una pregunta más cultural. Fabio nos pregunta por qué es el ave nacional de Colombia. Digamos, esa información, yo estuve buscando el por qué se motivaron, no sé, sé que el ave está declarada aquí en Colombia desde 1824, se declaró como ave emblema, pero no hay claridad por qué la decisión de que sea el cóndor. Ujú, Pero hay algo particular para el caso suramericano. 4 países más tienen el cóndor como el ave emblema, como su ave nacional. Y ujú, estamos hablando de Ecuador, de Chile y de Bolivia, que tienen dentro de su escudo el cóndor de los Andes. ujú, Entonces, eso pues no, es un tema de investigación y de documentación bibliográfica el entender ujú. por qué se eligió el cóndor. Porque, digamos, hay países que tienen unas aves muy coloridas. Digamos, Perú tiene el gallito de roca, que es espectacular, es un animalito rojo, es muy lindo, pero es como de buscarla, sí, es de entrar a documentarnos y a mirar el por qué. Sí, sí sé por qué la caricatura de Condorito, ese sí tengo la respuesta. Ese es un cuento que voy a echar al final. Ok. Bueno, también nos preguntan el peso promedio del macho y de la hembra. Pesos promedios, mira, en los cóndores, básicamente ellos no, pues bueno, aparte de su estética que es
¿qué te digo yo? Muy diferente, macho y hembra que tienen la curúncula. Los tamaños, mira, tenemos que los machos pueden pesar entre 11 y 15 kilogramos y las hembras entre 8 y 11. O sea que digamos que en muchos casos se da que la hembra es más grande que el macho. Y eso Ujú. pues, hay una razón que es porque la hembra es la que alberga el huevito y tiene que tener espacio interior para tener el huevito. Pero digamos que en los cóndores ha funcionado como distinto porque la hembra, digamos, es relativamente más pequeña. Ese Ok, sí. Entonces, de 11, entonces para que tomen nota, de 11 a 15 en los machos y de 8 a 11 kilogramos en las hembras. perfecto. Javier, bueno, ¿en qué regiones y en qué áreas protegidas es más común ver a los cóndores? Hemos hablado del Parque Nacional Natural Los Nevados porque ahí tenemos un registro que más o menos hay una pareja de cóndores en en los nevados, pero Sí. ¿tú qué sabes más del tema? ¿En qué áreas se pueden encontrar más esta especie? Mira, cóndor se ha registrado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por ejemplo, hay un caso de unos cóndores que creo que encontraron envenenados en Santander, los pudieron atender y les colocaron unos rastreadores satelitales. Y resulta que una de ellas resultó en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la Sierra Nevada de Santa Marta está lejos, ¿no? Y ahí nos muestra, pues, por qué es que vuelan tanto. Ok, sí. También en el Puracé para la parte sur, especialmente Cauca Nariño, se reportan mucho los cóndores. Y ahí, pues no, es que digamos que los registros de cóndor en Colombia son muy puntuales. Es que Ujú. hablamos de la Sierra Nevada. Hay algo particular para la cordillera oriental, en el páramo del Almorzadero. Eso fue en el año 2020 que hay un video incluso de un señor que estaba haciendo su recorrido, un campesino haciendo su recorrido y encontró en un potrero 8 cóndores. Increíble. 8 cóndores en un potrero y que la historia triste es que el perro con el que tipo andaba los espantó. Ah, Pero te digo, 8 cóndores en un mismo lugar, porque digamos, para el caso del Parque Nacional, para el Parque de los Nevados, uno encuentra la parejita de cóndores, pero no ve uno más de eso. Entonces, digamos que están muy localizados y tristemente, pues bueno, la pérdida de hábitat es lo que hay diezmado las poblaciones. ok. Y ya que mencionas que los estaban rastreando, ¿tenemos todos los cóndores con algún chip o con algo que lo rastree o es en ciertos casos que se les pone en este rastreador? Es que, pues mira, se han dado procesos de reintroducción de cóndor en el país, ¿cierto? Esos procesos empezaron como en los 90, 80, 90 y les colocaban uno, pues en la época no había, la tecnología, digamos, digital no estaba tan masificada y les colocaban unos distintivos, que esos distintivos se van perdiendo. Últimamente se ha dado el caso con las especies que por algún motivo han tenido que rescatar porque estaban envenenadas y habían alguna cosa, les colocan unos dispositivos de rastreo satelital. Ujú, Se llegaba a pensar que qué bueno que cada cóndor tuviera un dispositivo de rastreo para saber dónde está, pero resulta que eso es muy complejo, porque es que ¿quién coge un cóndor? Porque, digamos, las partes donde está son partes inaccesibles y para cogerlos en el aire, ¿cómo? Entonces, digamos que se aprovecha muchas veces cuando se tiene un contacto, una interacción con el cóndor para colocar estos dispositivos de rastreo para facilitar su monitoreo. Que lo ujú, interesante de estos nuevos dispositivos comparados con las marcas de campo que antes colocaban es que estos dispositivos pueden dar información en tiempo real de la ujú. ubicación del cóndor y cómo se están dispersando, por dónde se están moviendo. Entonces eso es digamos, el buen uso que se ha hecho de la tecnología al hacer monitoreo de cóndores. Claro. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro live. Si las personas que están conectadas tienen alguna duda, nos pueden dejar acá en el chat sus preguntas. Voy a revisar aquí algunas que nos han hecho. Eh, Acá nos preguntan de qué manera los cóndores se mueven por los aires. O sea, ¿cuál es el comportamiento de su vuelo? Pues, básicamente ellos, por tener una envergadura de alas tan amplia, básicamente ellos planean, ellos poco aletean, es un vuelo sostenido buscando las corrientes que
que les permitan moverse. El cóndor, cuando uno lo ve en campo, tiene esa oportunidad que le da la vida. Ellos poco aletean, ellos aprovechan las corrientes térmicas para planear. Y algo que le favorece eso es la gran envergadura de alas que tiene. Pues que es que Ujú. imagínate, no es lo mismo un pajarito, qué sé yo, un pájaro carpintero que puede tener una envergadura de alas de este tamaño, a un cóndor que son 3,30 m, tiene más área de sustentación en el vuelo. Entonces ellos se mueven buscando las corrientes térmicas y le digo que es relajante volar un cóndor y espectaculares. Hay magia en el vuelo de un cóndor. Bueno, Javier, cuéntanos alguna experiencia que tú hayas tenido con un cóndor, alguna anécdota, algo que nos quieras. Pues, ¿alguna anécdota? No, pues mira, yo en la vida, si me pongo como a devolverme en el tiempo de lo que llevo viendo pájaros y cuántas veces he visto el cóndor, vi el cóndor en el año 2003. Yo aún no observaba aves, estaba haciendo un trabajo con una ONG cerca del Nevado, Ujú. y lo vi a lo lejos y quedé muy contento que pude ver el ave nacional bueno, y era consciente que hay pocos ejemplares. Sí. Luego en el año 2017, recuerdo que me dijo un compañero de observación de aves, me dijo, ¿cómo le parece que en el Valle del Cocora se está viendo el cóndor? Porque hay como una vaca muerta, un ternero muerto, y está llegando mucho el cóndor. Vayamos a ver si todavía lo podemos ver. Ujú. Fuimos, estuvimos indagando, nos dijeron, pueden ir a tal parte que es un mirador espectacular y a ver si de pronto llega. Y yo no sé, digamos que el cosmos nos favoreció porque lo pudimos ver, fue un día despejado espectacular y lo pudimos ver volar a la altura de los ojos, porque esa parte del Valle del Cocora parece una U, y estábamos en una de las laderas y lo pudimos ver de frente y no te imaginas, o sea, son los recuerdos que a uno le quedan escritos, de ver la gracia de ver volar el cóndor. Ahí fue donde vi cómo le resplandece lo que tiene aquí en el cuello, en ese Ujú. peluche blanco espectacular, y ver esa gracia del vuelo, ver la tranquilidad que tiene, y efectivamente pudimos verlo como perdía altura, buscando, o sea, primero como que vuela, da vueltas alrededor del lugar donde se alimenta, mirando las condiciones. Fue y se posó una piedra y después volvió otra vez y llegó a alimentarse. Y él llegó y había unos gallinazos y los gallinazos se espantaron, porque pues Sí. imagínense ese animalazo tan grande como los puede asustar a ellos. Ajá. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención en un momento que estaba haciendo quería mirar ¿qué te digo yo? Cómo las culturas prehispánicas pues habían tenido contacto con las aves. ¿Y cómo te parece que me llevé la grata sorpresa de que en una muestra de orfebrería de la cultura tairona tienen una representación de lo que, mirando las características anatómicas, puede ser un cóndor de los Andes? Eso pueden buscar el documento en internet, está, y puede ser un cóndor o puede ser un rey gallinazo, que es un primo del cóndor también muy grande, muy espectacular. Y me llamó mucho la atención eso. Algo que también me llamó mucho la atención es que los cóndores estuvieron presentes, digamos, en estas culturas precolombinas ubicadas en las partes altas de las montañas. Pues había como cierta veneración por él. Es que de hecho el cóndor se llama el mensajero, tienen una connotación para ellos que es el mensajero del sol. Me parece que es Ujú. muy bonita incluso. Y hay representaciones en orfebrería donde representan al cóndor, por ejemplo. O sea, siente uno que no eran ajenos a ellos, y para representar en un animal, digamos, en una olla, en una representación material, pues yo creo que no se representa a cualquier animal. Tiene que ser algo que sea espectacular, algo que le represente, algo que sea representativo y dentro de su cosmogonía tenga una importancia. Ujú. Entonces eso a mí me pareció muy interesante, que la sensibilidad que tenían las culturas precolombinas con respecto a este animal, y ellos entendían la importancia que tenían. O sea, es que eso digamos, esa importancia nosotros se la damos porque es algo que hemos construido a partir del conocimiento, del estudio de la ciencia, pero
pero ellos era un conocimiento que tenían de la observación de la naturaleza. Ujú, Entonces, eso es lo que me parece interesante del cóndor. Y no sé, y hay algo que cuando estaba preparando bueno, me llamaron, me invitaron ustedes, yo me acordé de Condorito. Y ujú. mirando, Condorito es un cóndor. Y me puse como a mirar, pero ¿Por el qué? ilustrador? ¿Por qué el ilustrador utilizó el cóndor? ¿Y cómo te parece que fue? Y les cuento que eso fue en el 40, finalizando el 30, el 40, que Walt Disney sacó una película donde tenía unos animalitos para aquí, digamos, para la parte de Sudamérica. Y Ujú, entonces resulta y los protagonistas de estos eran Tribilín y el Pato Donald. Y resulta que en el Tribilín estuvo como gaucho en la Pampa Argentina. Y Donald estuvo en el lago Titicaca y conoció a una llama. Y ujú, resulta que en Río de Janeiro salió un primo del Pato Donald que se llama José Carioca. Y ujú. resulta que en Chile lo representaron con un avión. Y quien creó el personaje de Condorito, este señor René Ríos Bottinger, él dijo, pero ¿cómo que Chile es un avión? Entonces él dice la literatura que bajó el cóndor del escudo, porque ellos tienen el cóndor y tienen un venado, y le dio pues características, pues bueno, lo volvió un personaje, lo volvió un chileno más, porque tomaba características en ese momento se estaba dando una migración muy fuerte del campo a la ciudad en Chile, entonces él le dio características de las personas que estaban llegando del campo, y eso es historia porque nos puso a leer a Condorito, entonces me pareció muy simpático pues esa historia, y por eso la quería compartir y cerrar con eso, pues para contarles que pues hemos tenido un contacto directo con el cóndor, con Condorito, y yo creo que Sí, todos aprendimos, reforzamos nuestra lectura leyendo a Condorito con los primos y con los tíos. gracias por esa historia, Javier. No, no la No, no, conocía. es que de hecho me gusta mucho, o sea, siento que como que se fortalece mucho y como que lo invita a uno también mucho a investigar, porque hay muchas cosas que uno da por sentadas, pero si uno se pone a mirar más allá, todo como que tiene una explicación y empieza como a tomar sentido. Entonces Sí, quise como compartir con ustedes el cuento de Condorito, porque yo todavía tengo revistas de Condorito y disfruto leer a Condorito, y yo creo que muchas personas en este momento están pensando, ve, si yo también leía a Condorito. Entonces, claro. no, y agradezco, pues, ¿qué te digo yo? El espacio para compartir digamos, este pitico de investigación que he hecho yo en torno al cóndor, porque es algo muy extenso. Es un tema La muy extenso. invitación, sí, eso hace algo y es un conocimiento que está por construir. Sí. Laura, Javier, acá me surge una duda dime. cultural también. Bueno, ambos que somos de Manizales, de pronto tú sabes la respuesta, yo no. Y pues las personas que nos siguen, tal vez que hayan viajado a Manizales y hayan ido a la Plaza de Bolívar, ¿por qué el Bolívar Cóndor? O sea, ¿por qué en Manizales se construyó esta Plaza de Bolívar con el cuerpo de mitad de Bolívar y mitad de Cóndor? Pues eso, según alguna vez nos contaba un guía turístico, que eso fue como un acto de rebeldía del escultor, porque el escultor como que había tenido un episodio fuerte en su vida, y él quiso como materializar el cóndor, porque digamos, el cóndor es la identidad nacional, y Ujú, la Plaza de Bolívar también para nosotros es una identidad, porque yo creo que todas las ciudades en Colombia, ciudades capitales, tienen Plaza de Bolívar. Entonces, sí, digamos, quiso hacer esa unión, esa amalgama entre darle como propiedades de cóndor a Bolívar y propiedades de humano al cóndor. Pero fue ujú, un acto más de rebeldía. Incluso se habla mucho de la posición que tiene el cóndor, porque si vemos el Bolívar cóndor, creo que está dándole la espalda a la catedral y está mirando de frente a la gobernación. sí, Entonces, como que le quiere, o sea, hay un simbolismo fuerte del autor, precisamente por algo fuerte que le pasó en su vida, con la representación del cóndor y su disposición, pero más que eso, siento que es como hacer una amalgama de dos elementos de representación para nosotros. O sea, digamos, es una interpretación libre que estoy haciendo. O sea, todos nos identificamos con Bolívar, de todo de que fue quien dio la libertad, y
y el cóndor, que es lo que nos identifica a nosotros. Entonces, digamos que es como querer ver esa simbiosis digamos, volver a Bolívar un cóndor y volver al cóndor un ser humano. Pero sí, la invitación también para que la gente venga a Manizales y vean, porque es espectacular la obra, porque tiene alas, no, es muy bonita la representación. Oiga, Laura, y qué buen apunte, nosotros que somos de Manizales. Sí, bueno, no, invitamos a todos nuestros seguidores también a que visiten el Parque Nacional Natural Los Nevados, Puracé y en general todos nuestros parques que están abiertos al ecoturismo. En este momento tenemos algunos abiertos al ecoturismo. Pueden ingresar a nuestra página web y conocer cuáles son los que están abiertos y pues agendar su visita, sus recorridos. Y bueno, llegamos al final. Sabemos que este tema da para una charla mucho más larga, pero bueno, llegamos al final de este live. Los invitamos a que se conecten con nosotros en los próximos que tendremos con otros temas súper interesantes sobre nuestras áreas protegidas, sobre nuestras especies de fauna, de flora, y pues que nos ayuden a replicar este mensaje de protección de nuestro cóndor andino. Y bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por enseñarnos tantas cosas lindas de nuestro cóndor y esperamos podernos ver en otra oportunidad para hablar sobre aves. Muchas gracias. Pues Laura, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto hacer parte de estos espacios de divulgación de parques nacionales. Parques Nacionales es una institución con la que yo me identifico mucho porque o sea, son los encargados de cuidar el patrimonio natural de nosotros. O sea, qué importante labor la que tienen ustedes, y yo me siento guardaparques de corazón. Súper, muchas gracias. Entre toda Pues la no, ayuda de todos, salimos adelante con la protección de nuestro patrimonio natural y cultural. claro que Muchas, sí, Laura. nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Se Chao. cuidan mucho. Gusto que Gracias. a los asistentes y a parques también. Que estén muy bien. Una feliz tarde. Chao a todos. Gracias. Hasta luego.